Entonces vamos a estudiar hoy lo que es ¿por qué soy mesiánico? Voy a ir pausado. Yo quiero que usted venga a estos estudios porque estos estudios son de raíces hebreas. Abran conmigo la palabra, por favor. Efesios capítulo 2, verso 11. Ahí vamos a usar lo que se llama el Brit Hadashah, pacto renovado. ¿Cómo se llama lo que ustedes creen que hay Nuevo Testamento? No, no hay Nuevo Testamento. Ojo, ¿por qué la gente no nos entiende? Porque nosotros queremos usar, si usted me escucha va a entender. Si usted me escucha va a entender. A veces hacemos mal uso del lenguaje. Podemos usar el lenguaje, lo podemos estar usando mal y puede haber una mala comunicación. Por ejemplo, cuando yo le digo a usted, tan gentil, muchas gracias, estoy usando mal el lenguaje y él dice, gracias, y le estoy diciendo pagano, idólatra. ¿Ve? Porque eso es lo que significa gentil etimológicamente, que es montuno, que es silvestre, que es pagano, que es del campo, que es un corroncho, que es un campero. Bueno, de ahí para abajo ya el rabino tiene fama de ser muy ofensivo. Por eso es que mis predicaciones producen choque. No es tanto porque el rabino tenga mal carácter, sino porque hay malas interpretaciones. Por eso dice la palabra en Proverbios que enséñale al sabio y te amará. Enséñale a un necio o a uno que se burle y tú sufrirás la afrenta y el necio te golpeará. Porque para que haya una buena comunicación también uno tiene que saber con quién está hablando. Yo puedo hablar todas estas cosas en mi congregación. Yo no puedo llegar a una iglesia evangélica y decir, te voy a predicar porque soy mesiánico, porque a la media hora el pastor me va a sacar a patadas de ahí. Porque no va a entender mi lenguaje. ¿Por qué los religiosos perseguían a Yeshua? Porque Yeshua tenía una doctrina de choque. Anote esa palabra. Algún día va a predicar y cuando le digan, vengo con una doctrina de choque, quiere decir que no todo lo que Yeshua hablaba caía bien. Porque venía tumbando estructuras, venía revolcando. Un pastor en Mexicali me dijo, no, varón, es que cuando tú llegaste confundiste a la gente. Pues esa es la idea, que se confundan. Esa es la idea, porque si te van a aplaudir por todo lo que tú estás diciendo, entonces quiere decir que no los estás tocando. ¿Me hago entender? ¿Por qué los religiosos querían matar a Yeshua? Porque su enseñanza era de choque. Usted pone un católico, un evangélico y un mesiánico y va a haber choque, va a haber polemos, va a haber pelea. ¿Me hago entender? Van a haber agarronazos teológicos. Pero ¿quién es el que tiene la razón? Ninguno. La razón la tiene la verdad. ¿Me hago entender? Yo me he puesto a hablar con pastores. Hoy precisamente hablaba con 2 abogados cristianos y les di una cátedra, y lo digo con humildad, ¿sí? Que los puse para arriba, para abajo, se quedaron así perplejos y no sabían cómo el espíritu romano se había metido. Eran abogados. Y por cierto yo les decía, pero usted debe saber, según el derecho romano, según esto. Yo creo que hasta ya se les había olvidado que habían estudiado derecho romano. Y yo soy empírico. Yo no soy rabino porque estuve en Jerusalén. Yo soy rabino porque me ungió el Señor. Y me fluye la palabra porque soy rabino. Porque el rabino no es el que lo ungen los judíos en Jerusalén para decir, usted va a ser rabino. Porque es como el pastor. Pastor no es pastor porque estudia. Pastor es pastor porque el Espíritu Santo le da un llamado.
O cantante es cantante porque va a cantar. Cantante es cantante porque nace con el don. Y va a la ópera o va al estudio a perfeccionar, a usar técnica vocal, pero ya es cantante. O allá en la escuela de ópera te dan la voz. Usted es barito, usted es bajo. Usted primero le dice, vamos a ver, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, pa, mi. Ah, no, este es barito. Este es soplano. Y usted puede tener una voz muy linda, pero entonces empieza a usar técnica vocal para desarrollar y canalizar. ¿Por qué usted usa una manguera? ¿Por qué usted usa una manguera? ¿Por qué usted usa una manguera de agua? ¿Por qué la usa? Para poder canalizar el agua. Entonces, una persona ya tiene el don, pero ¿para qué estudia? ¿Por qué ustedes están estudiando hoy? Para poder canalizar la doctrina y poder llegar bien. Porque si no, entonces usted hace un desparrame de agua y ni moja, ni lava el carro y se moja usted y moja a todo el mundo. ¿Me hago entender? Y yo admiro más una persona que viene a estudiar que una persona a encender a un miércoles de fuego, porque el que viene al miércoles de fuego es que el Señor le solucione un problema. ¿Qué dijo el Señor? No se alegren de que los demonios salgan. A mí me interesa más que ustedes aprendan doctrina, porque una vez que se vayan los demonios, con doctrina no van a volver. Pero si yo le echo fuera demonios y no les enseño doctrina, el demonio va a venir por la ignorancia suya otra vez. ¿Aló? Efesios 2:11. Está buena la reflexión, ¿verdad? Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Ok. Recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel. Interesante, subraye eso. Porque ese va a ser un tema de defensa de su fe. Cuando alguien venga a hablar con usted y le pregunte, ¿usted por qué dicen que son judíos? Hey, ¿tú por qué dices que israelitas si tú eres de allá tú eres chungo de allá del Alto Pamplonita, de allá de Ocaña? Y se burlan. Recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué es extraño? Diga, ignorante. ¿Qué quiere decir extraño a los pactos? Hombre, pues ignorante, por no decir bruto, porque no sabía nada. ¿Usted sabía algo del Shabbat? ¿Usted sabía algo de la Torah? ¿Usted sabía algo del nombre? Pues ignorante, porque solamente eso lo sabía, era un pueblo al cual el Señor se le había manifestado. ¿A quién? A Israel. Entonces, ¿el gentil qué es? Ser ignorante de las cosas verdaderas del Señor. Y sigue diciendo Pablo, y estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Por no guardar Torah, pues no tenían derecho a nada. Extraños de los pactos, de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en ¿dónde? En el mundo, porque usted le decían que las ánimas del purgatorio deambulaban, se iban al limbo y llevándole gallinas al cura pasaban al cielo, ¿sí o no? Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. ¿Acercados a dónde? Estamos en el contexto. Usted sabe que es que, hermano, por favor, es que para uno predicar también tiene uno que estudiar un poquito, ir a la escuela, por lo menos saber leer. Y saber qué es sujeto predicado, sinónimos y antónimos, porque ¿cuál es el predicado en la oración? ¿Cuál es el sujeto? Investigue cuál es el sujeto y cuál es el predicado. ¿Cuál es el contexto de fondo? Que los gentiles
no podían pertenecer al pueblo de Israel, pero ahora vino alguien y les dio la oportunidad para que entraran. ¿Cuántos aplauden al Señor? Para que entraran.